Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Continuaremos hoy nuestra aventura en la India recorriendo por una hermosa carretera los casi 400 kilómetros desde Khajuraho hasta Varanasi o Benares, como le decían también los ingleses. Como en las anteriores oportunidades, en este recorrido también hay muchas formas de transportarse para llegar hasta nuestro destino. Mírenlas en el mapa. En muchas partes y mucha gente dicen que Varanasi es la ciudad más antigua del mundo. Su historia se remonta a miles de años antes de Cristo. Algunos incluso dicen que es más antigua que la historia misma. Lo cierto es que durante más de 3000 años Varanasi, también conocida como Kashi o Benares, ha sido y sigue siendo un importante centro de cultura, historia y espiritualidad, como así también uno de los principales centros turísticos de la India y de peregrinación de la religión hindú. Benares o Varanasi es un crisol donde se funden en bullicioso caos todos los pueblos, castas y religiones del subcontinente indio, con sus contradicciones, su espiritualidad y sus miserias también. Nos madrugamos a recibir el amanecer navegando en el río Ganges, ya que es una de las experiencias más lindas para vivir en Varanasi y observar desde este río sagrado cómo se va despertando la ciudad de a poco. Luego, al descender del barco y descansar un poco, decidimos recorrer gran parte de la vieja ciudad de Varanasi con un guía de los que siempre conseguimos a través de las diferentes aplicaciones de visitas guiadas que hay en todas estas ciudades que hemos estado visitando. Lo hicimos para visitar algunos de los templos más famosos antes de ir a la ceremonia en honor al río Ganges en el Dasha Swamit Ghats, que es el más importante. Nos llevó por unas calles diminutas y como especies de laberinto. Recuerden que esta es una ciudad súper antigua y la estrechez de muchas de sus calles es parte de la identidad histórica de Varanasi. Los habitantes y las autoridades han priorizado siempre la preservación de esta estructura histórica de la ciudad, lo que ha llevado a la conservación de estas calles tan estrechas y laberínticas que son características pero solo de Varanasi. Las calles estrechas a menudo se consideran parte de la experiencia espiritual de la ciudad, ya que obligan a los visitantes a moverse lentamente y a absorber su atmósfera. De no haber sido por ese guía, aún yo estaría perdido en ese laberinto. Varanasi, como ciudad sagrada, es un importante centro de peregrinación hindú y muchas de las calles conducen a los ghats y a los templos sagrados. Según la tradición, fue fundada por el dios Shiva, lo que la convierte en un lugar de peregrinación esencial para sus devotos. Es un destino final espiritual. Porque digo esto pues porque muchos hindúes desean morir en Varanasi, ya que se cree que hacerlo allí garantiza la liberación espiritual o el moksha y el acceso al nirvana. Con él fuimos y visitamos uno de los templos más antiguos, el templo Durga o Rojo. Durga es considerada una manifestación de Shakti, la energía femenina primordial y el poder creativo del universo. Es protectora.
La veneran todos como protectora y como la que combate las fuerzas del mal. Ustedes la pueden reconocer porque a menudo la representan con múltiples brazos. Cada uno empuña un arma diferente. Está montada sobre un león o un tigre y siempre luchando contra un demonio. Este templo de Durga, ubicado en el corazón espiritual de la India, allí en Varanasi, es mucho más que una estructura religiosa. Es un símbolo viviente de fe, mitología y tradición. También es conocido como el Durkon Mandir. Este templo es uno de los más antiguos y venerados de la ciudad sagrada de Varanasi. Con esa arquitectura roja característica, su atmósfera vibrante y su conexión con todas esas leyendas ancestrales, visitar este lugar fue una experiencia que trasciende hasta lo físico. Sentíamos una energía muy fuerte allí. Vale mucho la pena que se vean este video varias veces para que entiendan por qué Varanasi es tan importante y fascinante a la vez, y por qué muchísimos hindúes eligen pasar los últimos días de su vida en ese lugar. Primero, pues Varanasi es una de las 7 ciudades sagradas del hinduismo y es un centro de peregrinación. Está considerada como la morada del dios Shiva. Su importancia espiritual es tan profunda que muchos la consideran el corazón del hinduismo, aunque hay que decirlo, no solo es sagrada para el hinduismo, sino también para el budismo y el jainismo. La ciudad a la que visitan para bañarse en las aguas de su río sagrado, el Ganges, y de esa forma ellos limpian sus pecados y se purifican. Es de hecho considerada la ciudad más sagrada de toda la India, por su ubicación principalmente. Está situada a orillas del río más sagrado del hinduismo. Están ellos siempre convencidos de que bañarse en sus aguas purifica el alma y libera el ciclo de reencarnaciones. Además, los hindúes creen que morir en Varanasi y ser cremados en sus ghats los liberará del ciclo de la reencarnación y podrán alcanzar la liberación final que ya les dije, el moksha, y el acceso al nirvana. Varanasi también es muy famosa por sus ceremonias y rituales que las vamos a ver a continuación. Las ceremonias funerarias se llevan a cabo en los ghats crematorios como el Manikarnika, y allí son escenarios donde la vida y la muerte se entrelazan. Se creman allí los cuerpos, como lo están viendo, y luego las cenizas de los difuntos y en algunas ocasiones hasta el cuerpo entero se colocan sobre el Ganges como parte de un ritual ancestral. La ciudad es conocida por sus templos ashram y ghats, donde los hindúes realizan ceremonias religiosas y prácticas. Los ghats son escaleras que descienden hasta las orillas de los ríos sagrados en la India y son utilizadas por los hindúes para tomar los baños rituales, para hacer ofrendas, lavar sus ropas, orar y realizar todo tipo de ceremonias religiosas. La vida entera de la ciudad transcurre en sus ghats. Ahí hay más de 80 ghats o portadas, pues escaleras. Posiblemente muchos de ustedes habrán escuchado sobre la ceremonia Ganga Aarti. Es un ritual que se lleva a cabo los 365 días del año y es presidido por los brahmanes. Los brahmanes son la casta superior en el sistema de castas hindú, ocupando el rango más elevado. Históricamente se les atribuían roles como sacerdotes, maestros y estudiosos de textos sagrados. Ellos son quienes realizan las ofrendas con elementos simbólicos a la diosa Ganga, como lo están viendo o lo van a ver a continuación. Lo hacen mientras recitan mantras al compás de tambores y campanas. Esta ceremonia se puede apreciar, como lo ven, desde los barcos. La más famosa es la que se realiza al atardecer en el Dashaswamedh Ghat. Turistas locales y de todas partes del mundo se acercan a vivir esta experiencia única para los sentidos.
मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता। चंद्र सी जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता, नैया जल। Estar viendo este video desde la comodidad de tu ciudad es un privilegio que debes compartir con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y haz pública tu suscripción con un pantallazo en los comentarios donde puedes inscribir un número de 3 cifras para el próximo sorteo de una escultura. Los suscriptores ya registrados con sus canales en YouTube y que no hayan inscrito el número de 3 cifras, les asignaremos los que estén disponibles para que puedan participar en el sorteo. Recuerden que la próxima semana estaremos de nuevo mochileando por la India y Nepal. No se pierdan nuestros videos semanales en su canal Arte con Todo.